estimados estudiantes de esta subuniversidad, Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. El día de hoy regresamos nuevamente con el módulo de Anatomía y Fisiología Humana. El tema que vamos a hablar de hoy es la regulación de la presión arterial. Antes de que nosotros iniciemos a hablar sobre la regulación de la presión arterial, nosotros tenemos que conocer 4 propiedades que tiene el corazón. ¿Por qué? Porque es algo necesario e interesante y fundamentalmente que debemos conocer. Por ejemplo, esto es, 1, nosotros conocemos automatismo o cronotropismo, es la capacidad propia del corazón de excitarse y de estarse contrayendo. Después nosotros tenemos la contractilidad o conocido como ionotropismo, que es la propiedad del corazón de contraerse sus fibras musculares para poder desencadenar, mandar sangre y regresar. Posteriormente nosotros tenemos la excitabilidad, que en eso nosotros tenemos algo que se llama sistema excitoconducción, y el último que se llama conductibilidad, que es dromotropismo, el anterior vasomotropismo. Entonces, ¿en qué esto consiste? Estos están conformados por el sistema excitoconducción que lo había mencionado anteriormente, que es el sistema de His-Purkinje y el de los nódulos sinusales, nódulo de Tawara y el sistema anteriormente mencionado. Principalmente, ¿por qué mencionamos esto? Porque dependiendo de esa actividad eléctrica que tiene el corazón, es lo que nos va a permitir que nosotros podamos movilizar involuntariamente el corazón, contraerse y distenderse, ¿verdad? Esto inicia en el nódulo sinusal, que se encuentra a nivel de la cara inferior de la vena cava superior, en este caso, y que se estimula por la distensión de esta vena. Lo que pasa que al momento de mandar estas señales, nosotros mandamos señales a través de 3 haces internodulares, ¿verdad? Que en estos tenemos el de Weckenbach, Torel y de Bragman, que cada uno representa las anterior, intermedio y posterior. Posteriormente, estos vienen únicamente y desembocan en el nódulo de Tawara o el nódulo auriculoventricular, que lo que va a hacer es como un retraso fisiológico en el que permite que se dé la contracción de la aurícula, la relajación del ventrículo y posteriormente la contracción del ventrículo, la relajación de la aurícula. Después de esto nosotros mandamos todavía del sistema His al sistema His-Purkinje, que es donde te va a dar la despolarización y repolarización del corazón. ¿Por qué mencionamos esto? Porque para conocer un poco sobre la regulación de la presión arterial, nosotros tenemos que conocer 2 aspectos fundamentales. Uno, que es el gasto cardíaco, y otro, que es la resistencia vascular periférica, que la presión al final se ve gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces nosotros vemos que el gasto cardíaco no es más aquel que el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. En esto el volumen total de sangre es de 5.000 mililitros por minuto. Ese es en promedio de cada uno, pero es que esto va a variar dependiendo de las cualidades de las personas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo puedo ver que en promedio va a ser de 5 mililitros por minuto, pero va a depender de la estabilidad y de las condiciones físicas de cada persona. No es lo mismo una persona sedentaria o una persona que está haciendo ejercicio físico. Entonces el gasto cardíaco depende principalmente de 2 cosas. Uno, del volumen sistólicos, que se miden en mililitros por latidos, y por la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen sistólico va a estar de 70 a 80 mililitros por latidos en promedio y la frecuencia cardíaca en latidos en un adulto es de 70 latidos por minuto. Entonces nosotros hacemos una pequeña conversión, una pequeña multiplicación en esta. Supongamos que 70 mililitros por latidos por 70 latidos por frecuencia cardíaca, esto quiere decir que te da a 4.900, que es el promedio que nosotros tenemos. Supongamos que tenemos 8 por 7, también que te va a dar el cambio de esto. Entonces el gasto cardíaco depende de esto, el volumen sistólico depende de 2 cosas, que nosotros podemos ver que esto es como una jerarquía. Estamos hablando de regulación de la presión, posteriormente hablemos de su fórmula, que es gasto por resistencia vascular periférica, después nos centramos en gasto, que a su vez depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y a su vez el volumen sistólico va a depender de 2 grandes. Va a ser la diferencia del volumen telediastólico o el volumen telesistólico. ¿Qué quiere decir esto? Es el volumen que queda al final de una diástole y al final de una sístole, que esto te da el volumen sistólico, ¿verdad? Que es de 70 a 80, como lo habíamos mencionado anteriormente. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos el desglose de cómo se estudia el gasto cardíaco. Recordemos que era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, en el volumen sistólico depende de 2 cosas. Uno, la fuerza de contracción del músculo cardíaco y del retorno venoso, es decir, del volumen que nosotros podemos recibir, en este caso de las venas. ¿Qué pasa con ello? Entonces, a mayor cantidad que llegue hacia el ventrículo, nosotros vamos a tener una mayor distensión. ¿Qué está diciendo esto? Que aumenta la presión en por lo tanto necesita una mayor fuerza de contracción para mandar ese volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros en palabras sencillas estamos hablando de la ley de Frank-Starling, que es el principio que nosotros nos regimos para poder hablar del gasto cardíaco.
Además de ello, nosotros hoy tenemos que ver la parte del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco depende de dos cosas, del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos actúan sobre la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a aumentar el bombeo, y mientras que el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto lo enlentece un poco. Entonces, si nosotros alteramos uno de estos dos factores, podemos aumentar o disminuir el gasto cardíaco. Si nosotros aumentamos o disminuimos el gasto cardíaco, entonces nosotros podemos alterar de cierta forma la presión arterial. Nosotros podemos ver de acá que la ley de Frank-Starling fue descrita por dos investigadores, Otto Frank y Ernest Starling, donde plantea que a mayor volumen al final de las diástoles en el ventrículo izquierdo aumentará la fuerza de contracción del ventrículo. Por consiguiente, aumento del volumen sistólico. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor retorno, mayor distensión, mayor fuerza, por lo tanto mandamos mayor sangre, pero aumenta todavía el retorno venoso. Entonces nosotros podemos ver de que esto va a depender de ciertas cosas, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Uno, del volumen de sangre que nosotros tenemos, tanto desde la parte del retorno venoso como lo que nosotros eliminamos o conservamos, ya sea a través de la orina, a través de sudor, etc. Y también de esto, de las presiones venosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos todo el sistema venoso, que es el que nos permite retornar la sangre hacia el corazón a través de sus diferentes bombas, su bomba tóraco-abdominal, la bomba muscular, etc. Que es lo que te va a permitir que las bombeos y lleguen hasta el corazón la sangre. Y aparte de eso, nosotros tenemos también lo que mencionamos, la presión intratorácica negativa, es decir, lo que tenemos en el corazón que permite que llegue nuevamente el retorno venoso. Que te menciona, y recordemos que a mayor distensión, mayor volumen, por lo tanto mayor fuerza de contracción, enviamos más sangre, por lo tanto aumenta el volumen sistólico. En esta imagen nosotros podemos observar cómo está distribuido el flujo sanguíneo a través de todos los órganos del cuerpo humano. Si ustedes se pueden ver, en el tracto gastrointestinal nosotros tenemos 1400 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que representa un porcentaje total del cuerpo del 24%. Por ello, se considera que el hígado y el vaso son unos reservorios que nosotros tenemos naturales para conservar sangre, que si hubiese alguna hemorragia o algo, nosotros retornamos sangre de ahí para poder controlar y mantener el volumen y el gasto cardíaco en su normalidad. Otro de los reservorios que nosotros tenemos aparte es la piel, que es uno de los grandes reservorios naturales que nosotros tenemos para poder conseguir sangre de alguna manera, que ustedes pueden ver acá tienen de 500 mililitros por minuto. Ustedes dirían, ¿por qué no corazón? ¿Por qué no encéfalo? ¿Por qué no riñones? Porque son estructuras órganos dianas, quiere decir que son órganos principales que nosotros nos podemos tocarlos para redistribuir el flujo sanguíneo. Mientras que la parte esplénica, que es el vaso, y la parte del hígado, nosotros podemos retomar o conservar de ahí la sangre, retirar un poco. Luego de que nosotros estamos hablando nuevamente del gasto cardíaco, vemos que es una estructura principal o una de las funciones principales que intervienen en la presión arterial. Nosotros podemos decir que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. No es lo mismo mencionar presión que tensión, ¿verdad? Presión es la sangre va a ejercer una fuerza contra las arterias, mientras que la tensión es la capacidad de las arterias para controlar esa fuerza que está ejerciendo la sangre. Entonces aquí nosotros podemos ver de que tenemos la presión arterial y recordando un poco que su fórmula era gasto por frecuencia, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, nosotros comenzamos a hablar un poco ahora sobre la resistencia vascular periférica, que en esta se puede controlar de dos maneras, a corto y a largo plazo. Entonces, a corto plazo nosotros tenemos un sinnúmero de estructuras como los vasoreceptores, quimiorreceptores y la respuesta isquémica del sistema nervioso central, pero a su vez también tenemos regulación local, que son a corto plazo, que es cuando nosotros estamos hablando de arteriola y de los vasos más pequeños de las arterias, ¿verdad? Y también tenemos después a largo plazo, que es cuando influye el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la parte del sistema renal. Entonces, nosotros podemos ver esto, que la fórmula de ello, retomando nuevamente, va a ser gasto por resistencia vascular periférica. Siempre hay que recordarnos de eso. Cuando nosotros comenzamos a hablar un poco sobre la regulación local de la presión arterial, estamos hablando sobre todas aquellas sustancias que actúan a nivel pequeño. Es decir, a nivel pequeño me refiero sobre los vasos más pequeños que tenemos del sistema arterial, que hay ciertas sustancias que te van a permitir. Aquí solo hay un ejemplo en este esquema de ciertas sustancias que son altamente vasoconstrictores, es decir, que causan constricción del vaso sanguíneo, o vasodilatadoras que causan vasodilatación del
vaso sanguíneo en este caso, o algunas que cumplen en diferentes lugares ambas funciones. Una de las más importantes que nosotros podemos ver acá es la angiotensina 2, que es una vasoconstrictora potente, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la parte del sistema renal, cómo influye en la regulación de la presión. Y otra que podemos ver de que causa vasodilatación es la hitamina, ¿verdad? Que lo que te va a dar es que se abre un poco el vaso e influye en ciertos procesos. Cuando nosotros hablamos de la regulación a corto plazo, tenemos que ver la parte local, que en esta tenemos dos teorías, la teoría vasodilatadora y la teoría del déficit de nutrientes. En sí, ambas vienen relacionadas y están estrechamente de la mano. Lo que pasa con ello es que la teoría vasodilatadora depende de la adenosina. La adenosina proviene de la degradación del ATP. Recordemos que ATP es adenosin trifosfato. Al degradarse se convierte en adenosín difosfatos más fosfato inorgánico y posteriormente vuelve a perder nuevamente un fosfato inorgánico y se convierte en adenosín monofosfato hasta que se degrada completamente y está el fosfato y queda la adenosina. Entonces la adenosina en áreas locales como en la parte de las arteriolas a nivel periférico, a nivel de la circulación coronaria, que es en el corazón, estas te van a causar vasodilatación en su presencia. Claro que no está potente en arterias grandes, simplemente en arterias pequeñas y es a corta duración, desaparece inmediatamente. También tenemos otros ejemplos que es el dióxido de carbono, la histamina y ciertos electrolitos como el potasio y los hidrógenos, que es lo que te van a causar vasodilatación. Después nosotros tenemos la teoría de déficit de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si la deficiencia de oxígeno, que el oxígeno naturalmente te causa vasoconstricción, un déficit de este me va a causar vasodilatación, al igual que las otras sustancias, por ejemplo glucosa, que es vasoconstrictora, al déficit de esta te causa una vasodilatación, que son ejemplos algunos de ellos, por eso se denomina teoría de déficit de nutrientes. Además, hay ciertas patologías o ciertas comorbilidades que relacionadas te pueden causar alteraciones a corto plazo. Es decir, por ejemplo, la enfermedad de beriberi, que es la deficiencia de la vitamina B, que te causa a nivel de las metas arteriolas el déficit, ¿verdad? Para poder controlarlo. Y por último, nosotros tenemos algo que se llama factor de relajación derivado del endotelio, que en sí es el óxido nítrico. Esto lo que te va a permitir es una vasodilatación para poder mejorar el flujo sanguíneo a estos niveles. Dentro de la regulación de la presión nosotros también tenemos la parte nerviosa. En la parte nerviosa nosotros tenemos que hay un centro vasomotor. Este definitivamente es el más importante porque es el que te permite controlar todos los sistemas cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, este está conformado por tres aspectos: un centro vasodilatador, un centro vasoconstrictor y un centro cardioinhibidor o área sensitiva. ¿Qué pasa con ello? Que el centro vasoconstrictor recibe señales desde la periferia, que te manda señales de un solo hasta la periferia, es decir, al sistema periférico arterial, para poder cambiar la movilidad de esto y controlar la presión. El centro vasodilatador lo que hace es, cuando recibe señales de que necesitamos dilatar las arterias, viene e inhibe al centro vasoconstrictor, por lo tanto hace una vasodilatación indirecta. Y el centro cardioinhibidor o área sensitiva manda señales tanto a la periferia como al propio corazón para inhibir en sí la frecuencia cardíaca de este. Entonces, retomando esto, nosotros vemos que el corazón y la parte periférica está controlada por la parte del sistema nervioso central. Entonces nosotros vamos a tener una respuesta isquémica del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una disminución de 15 milímetros de mercurio a nivel central, este se activa y manda señales al centro vasoconstrictor para poder estimular nuevamente la frecuencia cardíaca y mejorar así la presión arterial y evitar de cierta forma lo que nosotros llamamos una necrosis a nivel cerebral o alguna afectación con ello. ¿Cómo se hace esto? A través de dos vías: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, como ustedes lo pueden ver en la imagen a la izquierda, que ahí estamos viendo las vías que están recibiendo, que son las vías aferentes o sensitivas y las vías eferentes o motoras. Entonces, ¿por qué estábamos mencionando anteriormente la regulación nerviosa? Porque está estrechamente relacionada con la regulación a corto plazo de la presión arterial, los cuales son estos principalmente: la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que lo habíamos mencionado anteriormente, y tenemos la vasoreceptores y los quimiorreceptores. Los vasoreceptores se encuentran en sí en túnica media y algunas bibliografías mencionan que en las túnicas adventicias, que van a estar recibiendo el estímulo de los cambios de longitud del vaso sanguíneo. Estos se encuentran principalmente tanto en el callado aórtico como en los senos carotídeos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Reciben los estímulos y los cambios de presiones. Si hay demasiado flujo,
ello se aumenta, por lo tanto quiere decir que hay un aumento de presión. Si la presión está muy disminuida o no hay poco flujo, entonces este viene y disminuye para tratar de controlar los cambios. ¿En qué momento de la vida cotidiana nosotros lo podemos observar? Cuando nosotros nos levantamos, estamos sentados y nos ponemos de pie, ese cambio brusco de posición es controlado gracias a los vasoreceptores que mandan señales a través de los nervios Hering, que están conectados con el seno carotídeo y el glosofaringio, y a través del nervio vago, ¿verdad? Que es la otra estructura anatómica neural que nos permite enviar señales nerviosas. Aparte de eso, nosotros tenemos los quimiorreceptores que están ubicados en estas mismas estructuras, que son el seno carotídeo y el callado aórtico, pero que se estimulan de diferentes maneras. Ellos, ¿cómo se estimulan? Valoran 4 cosas. 1, el oxígeno, la deficiencia de oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, la presencia de bicarbonato y el pH a nivel sanguíneo. Ellos miran estos 4 aspectos para ver cuál está alterado y cuáles están dentro de sus valores normales, para poder mandar señales nuevamente a través del nervio vago, el nervio Hering, que se conecta con el glosofaringio, hasta el centro vasomotor, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Cuando ya se recibe esta señal en el centro vasomotor, ya sea que está aumentada o disminuida la presión arterial, mandan señales correspondientes a través de la vía simpática o parasimpática para estimular la frecuencia cardíaca o para estimular el retorno venoso y las contracciones a nivel periférico. Entonces, en esta imagen nosotros acomodamos todo lo que sale y habíamos mencionado en la diapositiva anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de estimular, ya sea en el seno carotídeo o en el callado aórtico, nosotros mandamos señales a través del nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal, hacia la médula. De la médula nosotros enviamos señales al centro cardiovascular, en este caso, y del centro cardiovascular nosotros mandamos señales a través de los cordones espinales a la vía motora, en este caso, para poder estimular o inhibir la parte del corazón. Es decir, nosotros aumentamos y disminuimos la frecuencia. Esto se da a través de un arco reflejo. Recordamos que el arco reflejo tiene su vía frente, que en este caso sería el glosofaringio, y tendríamos el nervio vago, tendríamos el centro integrador, que sería nuestro centro vasomotor, en este caso, que se encuentra a nivel del bulbo. Posteriormente, este manda señales motoras a través de los cordones espinales, los cuales llegan a un ganglio, y esto se manda a través del sistema simpático, el sistema nervioso simpático, parasimpático, a aumentar la contracción o a disminuir esta, es decir, a hacer vasoconstricción o vasodilatación. Posteriormente, nosotros, cuando tenemos esta estimulación en la aurícula derecha, pueden suceder 3 cosas que también te van a permitir la regulación de la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa con ello? Pueden ser, 1, el reflejo de Bainbridge, que el reflejo de Bainbridge es que se estimula la liberación, se estimula la dilatación de la aurícula derecha, manda una señal hacia el centro vasomotor y este manda una señal para aumentar la frecuencia cardíaca, para aumentar el gasto cardíaco. Otro de los mecanismos que nosotros tenemos para estar controlando un poco también en este aspecto es la liberación del péptido natriurético auricular. ¿Qué quiere decir liberación del péptido natriurético auricular? Natriurético que elimina sodio a través del riñón. Entonces, si nosotros hacemos una liberación de esto, que estamos permitiendo que eliminemos agua. Recordemos que el sodio es osmótico, atrae agua, entonces al eliminar sodio, nosotros estamos eliminando agua, por lo tanto estamos eliminando volumen sistólico o retorno venoso. ¿Qué quiere decir esto? Si disminuimos volumen, estamos disminuyendo el gasto cardíaco, por lo tanto disminuimos presión arterial. Ya vieron cómo está estrechamente relacionado a todos los aspectos, ¿verdad? Y la otro efecto que pasa cuando se estimula la aurícula derecha es que nosotros mandamos una señal que disminuye la liberación de la hormona antidiurética o conocida como vasopresina. ¿Qué menciona esto? Como ustedes pueden ver en la gráfica, si nosotros inhibimos la hormona antidiurética, su nombre dice antidiurética, es decir, inhibir la creación de sodio y de agua, nosotros inhibimos esta inhibición, valga la redundancia, nosotros estamos aumentando la excreción de volumen, estamos orinando más. ¿Qué quiere decir esto? Disminuye nuevamente el volumen y volvemos a la misma cadena hasta poder disminuir la presión arterial. Luego nosotros tenemos algo que se llama mecanismo de regulación a largo plazo. Esto va a estar dado por 2 cosas. Uno, por la estimulación del control de los líquidos y otra por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, nosotros principalmente tenemos 2 vías, o un centro integrador
y dos vías que son aferente y eferente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la parte como moradita roja es nuestra vía eferente. Nosotros vamos a ver que se mandan y se estimulan dos aspectos. Uno, la liberación de la hormona antidiurética, y otro, el centro de la sed a nivel cerebral. ¿Qué te quiere decir esto? Que al estimular el centro de la sed por diferentes mecanismos como son la concentración de electrolitos, dentro de los mecanismos de regulación de largo plazo de la presión arterial, nosotros tenemos dos. Uno que se da por el control de los líquidos corporales y el otro por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ciertas bibliografías te mencionan que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es de corto plazo, a mediado plazo, y de regulación a largo plazo son el control de líquidos corporales. El control de líquidos corporales principalmente se va a dar por dos cosas. Uno, una deshidratación o ingestión de sal, es decir, son diferentes mecanismos. Esto lo que permite es aumento de la osmolaridad de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel central nosotros tenemos un centro de la sed. Entonces ahí tenemos algo que se llaman osmoreceptores, que están ubicados en el hipotálamo. Entonces estos centros lo que te permite son dos cosas. Uno, mandar señales para estimular la sensación de sed y mandar señales para liberar la hormona antidiurética. ¿Qué te hace esto? Uno, si estimulamos la sensación de sed en nosotros los humanos, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a ingerir líquido, entonces comenzamos a aumentar el volumen sanguíneo, ¿verdad? O el consumo de agua, valga la redundancia, que posteriormente se convierte en volumen sanguíneo. Y si nosotros estimulamos la liberación de la hormona antidiurética, estamos reteniendo líquido, estamos reteniendo agua, evitando la eliminación de esta. ¿Qué pasa? Aumentamos volumen y disminuimos la osmolaridad. Esto es una forma de hacer una regulación a largo plazo a través de los líquidos corporales. Dentro de la regulación a largo plazo nosotros tenemos algo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. En palabras sencillas, brevemente, para que lo comprendamos y tengan una idea, esto es algo complicado, de bastante complejidad, valga la redundancia, pero muy maravilloso porque tiene muchos efectos, y si nosotros sabemos comprenderlo y sabemos controlarlo, podemos ver cómo actúa nuestro cuerpo. Primeramente se da por la producción de algo que se denomina angiotensinógeno, ¿verdad? Que esto se da en el hígado, pero esta producción es aparte y paralela a la producción de renina. ¿Qué pasa con la producción de renina? Nosotros tenemos el riñón, una estructura como de forma de frijol, pero tenemos una arteria aferente y una arteria eferente. Entonces, cuando hay cambios de la presión arterial o disminución del flujo sanguíneo, esta arteria aferente recibe una señal o se estimula porque tiene receptores donde hacen los cambios de presión y notan los cambios de la longitud de las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Esta arteria viene y manda señales para producir a nivel de las células yuxtaglomerulares la renina. Entonces la renina se produce y comienza a hacer el viaje a través del torrente sanguíneo. Cuando esta se conecta con lo que estábamos mencionando anteriormente, el angiotensinógeno, que está dado por la producción de hígado y se encuentra en torrente sanguíneo, ¿qué pasa? Se produce algo que se denomina angiotensina tipo 1. Nosotros no entramos en detalles de los cambios químicos que producen en esta parte porque lo que nos interesa es que ustedes comprendan en sí el sistema, no los cambios como se dan en los enlaces, porque eso es algo más detallado que lo podemos ver más adelante. Entonces, al momento de hacer el cambio a angiotensina tipo 1, esta viene y se relaciona con algo que se llama enzima convertidora de angiotensina, que lo producen principalmente los pulmones y un cierto porcentaje el riñón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a esto, comienza a ser un cambio nuevamente estructural, químico, que te convierte en lo que nosotros denominamos angiotensina tipo 2. Entonces, la angiotensina tipo 2 es una sustancia que se da después de la conversión de la angiotensina 1 con el ECA. Entonces, ¿qué pasa? Esta tiene diferentes receptores en diferentes estructuras de todo el cuerpo. Lo que permite esta es una potente vasoconstricción a diferentes niveles. Una de sus principales estimulaciones a nivel del sistema simpático, es decir, va a aumentar la actividad simpática, por lo tanto puede aumentar la frecuencia cardíaca y puede aumentar la constricción del vaso. Entonces ya tiene múltiples funciones en todos los sistemas, ¿verdad? Una de ellas es aumentar la actividad simpática, que te permite aumentar la frecuencia cardíaca o estimular la constricción a nivel del vaso sanguíneo, porque es una potente vasoconstrictora, recordemos eso. Aparte de ello, actúa sobre el nivel renal directamente, aumentando la reabsorción de sodio y cloro. Recordemos que el sodio es osmótico, por lo tanto aumenta el agua, y también, aparte de esto, la excreción de potasio. En este caso hay un cambio de esto para ver y aumentar de los diferentes contenidos. Recordemos también de que la angiotensina tipo 2 puede actuar a nivel de la glándula suprarrenal liberando catecolaminas en este caso.
Esta liberación de catecolamina lo que hace es una estimulación a nivel del vaso sanguíneo y aumentar en sí la producción de esta. La angiotensina tiene una de sus funciones, es estimular la corteza de la glándula suprarrenal para la liberación de la aldosterona, que la aldosterona, recordemos que lo que te permite retener agua, entonces nosotros tenemos que evitar esto. Posteriormente también ella actúa, como lo habíamos mencionado anteriormente, sobre el vaso sanguíneo, que lo que te hace es una vasoconstricción, y puede actuar a través de la glándula pituitaria, es decir, en la hipófisis de su lóbulo posterior, donde se va a liberar la hormona antidiurética. ¿Qué habíamos dicho con la hormona antidiurética? Que esta lo que hace es retener líquido, retener agua. Por lo tanto, todos estos mecanismos te llevan a tres principales. 1, a retención de agua y sal. 2, aumento de la volemia. Y 3, a la perfusión del aparato yuxtaglomerular va a estar aumentada. Entonces, cuando nosotros tenemos estos tres mecanismos, mandamos señales que se llaman retroalimentaciones negativas a nivel del riñón para disminuir la producción de la renina y poder controlar todo este sistema, que al final lo que hace es aumentar la presión arterial a largo plazo. Dentro de todos estos mecanismos nos llevan a algo que nosotros tenemos que conocer. Hay dos aspectos que se denominan séptimo reporte y octavo reporte. ¿En qué consisten ellos? Son estudios que se han hecho a nivel internacional para conocer los rangos establecidos para la presión arterial. Entonces, nosotros tenemos que ver que en el séptimo reporte te dan una clasificación. Dentro de ella nosotros podemos ver que la normal dice menor de 120, ahí menor de 80. Pero recordemos que nosotros tenemos que saber rangos, que el ser humano somos rangos y no somos algo promedio. Entonces, ¿qué pasa? El rango normal de la presión arterial en la presión diastólica va de 60 hasta 80, mientras que en la presión arterial sistólica va de 90 hasta 120. Posteriormente nosotros tenemos un estadio que se llama prehipertensión. Esto van de 120 hasta 139, de 80 a 89. Cuando nosotros superamos estos rangos, nosotros comenzamos a ver algo que se llama ya el problema de hipertensión, que es cuando tenemos de 140 a 159 en la presión sistólica y de 90 a 99 en la presión diastólica. Entonces, ¿qué pasa con ello? Posteriormente, cuando superamos nuevamente estos rangos, entramos a algo que se llama hipertensión estadio 2. Son todas aquellas las personas que tienen mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, tanto en la sistólica como en la diastólica. Y lo que pasa es lo que vamos viendo. Si ustedes miran en la parte de la derecha, ustedes se observan que según la Asociación Americana del Corazón, la AHA, estas te lo dan por rangos y por colores. ¿Cómo tienen que ir relacionados? A nosotros nos interesaría estar siempre en la parte celestita o en la verde, que son lo seguro y lo que debemos estar. Pero debemos tomar alerta y hacer cambios en nosotros, en nuestras medidas, tanto de comida, poca ingesta de sal, poca ingesta de café, de bebidas energizantes o cualquier otra sustancia que nos pongan más activos, porque no queremos llegar a la zona roja, que es ya cuando estamos con el problema de hipertensión. Entonces, muchas gracias por todo. Esta fue la clase de regulación de la presión arterial. Esperamos volverla a verlo en el siguiente módulo.